Proinca. Reciban un cordial saludo. Les habla la ingeniero Gabriela Guzmán de CEPROINCA. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de diseño en concreto armado según código ACI 318-2014. Específicamente vamos a estar conversando sobre el tema del diseño de losas armadas en dos direcciones. Como hemos visto, podemos tener losas nervadas en dos direcciones o con acero de refuerzo en dos direcciones. Esta presentación se basa en el capítulo 8 del Código ACI 318-14. Si desean entonces profundizar acerca de los fundamentos, pues pueden dirigirse a ese capítulo. El predimensionado de los distintos tipos de losa ha sido mostrado en la clase de estructuración y predimensionado de edificaciones de concreto armado de este mismo curso. Esta sección permite el diseño basado directamente en los principios fundamentales de la mecánica estructural. Esto es algo muy importante que va a justificar el uso del método que vamos a ver en esta clase. Siempre que se pueda demostrar de manera explícita que se satisfacen todos los criterios de resistencia y funcionamiento. ¿Okay? Siempre y cuando utilicemos entonces un método que esté basado en esos principios fundamentales de la mecánica estructural y que ese método nos permita satisfacer los criterios de resistencia y funcionamiento, es decir, por ejemplo, control de deflexiones, pues nosotros podemos utilizar el método de nuestra preferencia. Incluso, entonces podemos también realizar modelos matemáticos en programas de elementos finitos, como SAP 2000, ETAPS, el programa que ustedes prefieran. Un sistema de losa se puede diseñar mediante cualquier procedimiento que cumpla con las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, siempre que la resistencia de diseño en cada sección sea al menos igual a la resistencia requerida. Esto vendría siendo entonces el criterio de resistencia del que comentábamos en la parte o en el párrafo anterior. Cuando se aplica la carga, y fíjense que estamos en el caso de losa armada en dos direcciones, cuando se aplica la carga, estas losas se deflectan conformando una superficie en forma de plato en vez de una superficie en forma cilíndrica. Si ustedes recuerdan un poco lo que era la deformada en losas armadas en una dirección o losas nervadas en una dirección, esa deformada pues tendía a ser cilíndrica. En cambio, cuando estemos hablando de una losa nervada en dos direcciones, esa superficie deformada va a tener una forma de plato, como el que ven acá abajo en la imagen. Fíjense que este plato tiene una curvatura en esta dirección y tiene una curvatura en esta otra dirección también. Entonces tenemos doble curvatura. Esto significa que en cualquier punto de la losa tiene curvatura en las dos direcciones, como hemos visto, y puesto que los momentos flectores son proporcionales a las curvaturas, también existen momentos en ambas direcciones, ¿ok? Tal como vimos, tenemos curvatura en las dos direcciones y momento en las dos direcciones. Para resistir estos momentos, la losa debe reforzarse en las dos direcciones, ¿ok? Entonces, por eso el armado tiene que hacer en dos direcciones, ya sean nervios en dos direcciones o ya sea acero de refuerzo en dos direcciones. La losa debe diseñarse para tomar una parte proporcional de la carga en cada dirección. Fíjense que dependiendo de la relación de luces, entonces un porcentaje de carga se nos irá hacia una dirección, digamos la larga, y otro porcentaje hacia la otra dirección, digamos la corta. Este comportamiento se observa en losas en las cuales la relación entre su mayor y menor dimensión es menor que 2. ¿Okay? Como habíamos visto, en la clase de predimensionado, esto es la relación de luz larga entre luz corta. Cuando esa relación sea menor que 2, entonces el comportamiento va a ser en dos direcciones. Fíjense que aquí tenemos ya una deformada, pero hablando de una losa, ¿no? Es como aplicar el ejemplo del plato, pero a una losa que está apoyada en sus cuatro bordes sobre vigas, ¿ok? Vigas que son más rígidas que ella. Entonces, fíjense cómo quedaría esa deformada. Las losas armadas en dos direcciones se pueden construir macizas o aligeradas, es decir, nervadas. Incluso tendríamos el caso también de particular, que son las reticulares. ¿Okay? Ese es un caso particular de las losas aligeradas. Ok, empecemos entonces a conversar sobre este tipo de losas y los cálculos o los números que nos hablan un poco de su comportamiento. Fíjense, vamos a considerar una losa cuadrada de lados LX igual a LY igual a L, ¿ok? En las dos direcciones entonces tenemos la misma longitud.
contenida en un plano normal al eje Z, es decir, es horizontal la losa, simplemente apoyada y sometida a una carga uniforme W en kilos por centímetro cuadrado, en toda su superficie. Para franjas centrales entonces tenemos, fíjense que si nosotros suponemos que esas franjas centrales están divididas en dos, es decir, una franja central para la dirección corta y una franja central para la dirección larga, ¿ok? Fíjense que cada una de esas W o de las cargas que van a viajar en dirección corta o en dirección larga, como las luces son las mismas, nosotros vamos a tener que esa carga es W medios. ¿Ok? Entonces, como es W medios, podemos calcular el momento en el centro, que sería, si estamos hablando de una losa simplemente apoyada, perdón, sería QL cuadrado entre 8 o WL cuadrado entre 8. Como para este momento la carga que se está tomando es W medios, entonces nos queda WL cuadrado sobre 16. Esto nos da 0.0625 W por L cuadrado. ¿Ok? Fíjense que entonces esto es asumiendo dos bandas en cada dirección que trabajan independiente. ¿Ok? Es decir, la banda en X trabaja independiente de la banda en Y y esta vendría siendo entonces la solicitación. La diferencia de considerarlas de esta manera es que la losa es monolítica y hay unión entre las franjas, es decir, yo no puedo decir que una franja central en X está trabajando independiente de la franja central en Y porque ellas están unidas. ¿Ok? Entonces, por esos motivos, las cargas se transmiten por flexión y por torsión. Lo vamos a aclarar en un segundo. Calcular, fíjense aquí estamos, si estamos asumiendo, por ejemplo, una banda en dirección X y otra banda en la dirección perpendicular, como que si trabajaran independientes, y obtuvimos ese momento que indicamos en la parte anterior. Ahora, cuando nosotros consideramos un entramado, porque fíjense que la losa de dos direcciones es un entramado, entonces fíjense que este nervio, ¿sí? Perfectamente tiene bastante deformación por flexión y esa es su curvatura, ¿no? Esa es su deformación, pero cuando pasamos a un nervio como este, un nervio de extremo, podemos observar que él no solo flecta, sino que también sufre una torsión que lo gira respecto a su eje, ¿ok? Entonces vamos a ver que la losa, por esta conexión de entramada con la otra dirección, está distribuyendo las cargas en dos componentes, en componentes de flexión y en componentes de torsión. Esta imagen viene del libro Arthur Nilsson, que les comentábamos, del concreto armado. Entonces fíjense que puede demostrarse si este es el modelo matemático, es decir, losas que trabajan en dos direcciones y no como franjas independientes, podemos observar que el momento nos dará un resultado de 0.048 W por L cuadrado. Voy a regresar un segundo. 0.0625 cuando trabajamos con dos franjas independientes y 0.048 cuando trabajamos con una losa que está modelada como un entramado que trabaja en dos direcciones y que está distribuyendo las cargas por flexión y por torsión. Fíjense que este sería un momento flector. Entonces observen que disminuyó, ¿no? Este número disminuyó. Entonces podemos concluir que por la redistribución de carga a través de la torsión, el momento flector en una losa que trabaja en dos direcciones se reduce en un 25% en comparación con una losa que trabaja en una sola dirección. Entonces, fíjense que cuando nosotros teníamos una losa que trabajaba en una sola dirección, teníamos mayores solicitaciones que las que vamos a tener en una losa que está trabajando en dos direcciones. Existe un método que se llama método de los coeficientes, que es por su sencillez, por su eficiencia, pues todavía es muy utilizado. ¿Ok? El código ACI ha establecido un procedimiento llamado método de diseño directo. Ese es el método que ustedes van a encontrar en el código. Sin embargo, dada su complejidad, ha llevado a muchos ingenieros a continuar utilizando el método de diseño del código ACI de 1963, que es este método de los coeficientes. ¿Ok? Por eso todavía está en vigencia. Para el caso especial de losas en dos direcciones apoyadas en vigas de borde relativamente altas y rígidas en los cuatro lados de cada uno de los paneles de la losa. Se presentará entonces el método 3 del código ACI de 1963, desarrollado originalmente por Marcus, aquí tienen la referencia, ¿ok? Y utilizado ampliamente en Europa. Es un método originalmente de Europa y luego se introdujo en los Estados Unidos.
Desde 1963 entonces se utiliza de forma amplia para losas apoyadas en los bordes por muros, vigas de acero o vigas monolíticas de concreto, ¿okay? Cuya altura total no sea menor que aproximadamente 3 veces el espesor de la losa. Entonces este método es válido cuando tengamos vigas de apoyo o muros de apoyo para esa losa armada en dos direcciones, como lo que hemos visto, ¿no? Ok, método de los coeficientes. ¿Qué dice ese método? Uno, respecto a la distribución de cargas. La carga uniforme W, recordemos que W está en unidades de fuerza sobre superficie, se reparte en las direcciones XX, que es un eje paralelo a X, o una línea paralela a X, y YY, que sería una línea paralela a Y, proporcionalmente a la rigidez, e I sobre L o 1 sobre L, y de acuerdo con las condiciones de apoyo. Para igual condición de apoyo, es decir, si nosotros tenemos la misma condición de apoyo en todos los costados, tanto en los costados que están en dirección X y los que están en dirección Y, a menor luz corresponde mayor carga. Es decir, si LX es menor que LY, entonces tendremos que la carga mayor va a ser la de X y la carga de Y va a ser menor. Para luces iguales, es decir, LX igual a LY, a mayor grado de empotramiento corresponde mayor carga. ¿Okay? Esto es evidente, el empotramiento trae más carga que el apoyo simple. Valores aproximados de WX y de WY. Entonces, fíjense cómo, dada esta distribución de cargas, ¿okay? Y dada la relación entre las luces, es decir, la luz en dirección X o la luz larga y la luz en dirección Y o la luz corta, ¿okay? Alguna de esas corresponderá a la larga y a la corta. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de determinar estos coeficientes C sub X y C sub Y, que al multiplicar el C sub X por la carga distribuida en el área, les dará directamente cuál es la carga que se está yendo hacia el borde en X. Y cuando multipliquemos la carga por el coeficiente de Y, les dirá cuál es la carga que se está yendo hacia el borde de Y, dependiendo de la condición de apoyo. Lo vamos a ver más adelante. Esa carga que estamos obteniendo como resultado WX y WY, entonces es la carga repartida mínima por viga que corresponde al área tributaria sombreada que se muestra en la figura. Entonces fíjense que si la losa está trabajando en dos direcciones y si analizamos por ejemplo esta viga, vamos a ver que ella va a tener esta carga distribuida por su área tributaria, ¿no? Entonces eso es lo que hace el método, determina cuál sería esa área y les dice a ustedes el coeficiente para que puedan tener esta carga distribuida por metro lineal. Lo mismo para la dirección perpendicular. ¿Okay? Fíjense que el área tributaria entonces tiene forma triangular hacia este lado y triangular hacia este lado. Entonces está tomando una carga diferente en esta dirección. Eso es lo que hace el método y fíjense que es una simplicidad muy eficiente. Entonces se tiene una tabla como esta. En esta tabla, fíjense que tenemos en esta parte o en esta columna, tenemos la relación de longitudes. Sería luz corta sobre luz larga. Entonces, dependiendo de nuestro paño de losa, nosotros entraríamos a la relación que nos corresponde. ¿Okay? Recordemos que LC es luz en dirección corta y LL es luz en dirección larga. Y fíjense que tenemos varias condiciones de apoyo. 1, 2, 3, 4, hasta 9. Ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, es ver la condición de apoyo de su paño. En este caso, esto es un paño que está simplemente apoyado. ¿Okay? Este segundo es un paño que es continuo en sus 4 costados. Este es un paño que es continuo en solo 2 de sus costados. Este es un paño que es continuo en 2 de sus costados, pero de esta forma. ¿Okay? Y así sucesivamente ustedes entrarían a ver cuál es la condición de apoyo que se asemeja al paño que ustedes están trabajando o al panel de losa que ustedes están trabajando. Esta tabla, como les indico acá, la fuente es el libro de concreto armado del Dr. Luis Farrier y él nos indica que los coeficientes que ustedes ven acá deben ser divididos entre 100 antes de introducirlos en las ecuaciones anteriores, que eran estas que veíamos acá. Entonces fíjense que aquí tenemos el coeficiente para la luz larga y coeficiente para la luz corta. En cada uno de la condición intersectada con la relación de luz larga y luz corta, vamos a tener entonces los dos coeficientes que nos indicarán cuál es la carga que se está tomando en cada una de las dos direcciones. Ok, ¿cómo se determinan los momentos de diseño? Vamos a llamar WCP a la carga permanente que está en kilos por metro cuadrado y vamos a llamar WCB a la carga variable que está en kilos por metro cuadrado. Para determinar los momentos positivos en franjas centrales de ancho igual a L medios, ¿okay? Vamos a determinar el momento
en la dirección larga, fíjense que esto es momento positivo, como un coeficiente de dirección larga para CP multiplicado por WCP más un coeficiente en la dirección larga para CB multiplicado por WCB. Y esto multiplicado por LL, o la luz larga, al cuadrado, entonces nos da el momento en la dirección larga. Momento positivo máximo que se puede esperar en la dirección larga. Y ese momento positivo máximo entonces ocurre en una franja central de ancho igual a L medios. Para la dirección corta, pues se hace lo propio. El coeficiente en dirección corta para CP multiplicado por WCP más el coeficiente P en dirección corta para CB multiplicado por WCB. Todo esto, o sea, esta suma por LC al cuadrado. Es importante destacar que cuando estamos en momento positivo, los coeficientes tanto para CP como para CB son dos coeficientes distintos, ¿no? ¿Ok? No es el mismo coeficiente para las dos cargas. Esto se debe a que ustedes tienen la carga CP en todos los tramos de la losa. Sin embargo, cuando vamos a CB, sabemos que la carga variable, pues como su nombre lo indica, varía. Entonces el momento de tramo máximo positivo se obtiene cargando paños alternos, ¿ok? Paños o tramos alternos de esa losa. Como entonces las condiciones de carga son diferentes, el coeficiente para la carga CP es uno y el coeficiente para la carga CB es otro. ¿Ok? Eso es bastante importante que ustedes entiendan para que sepan por qué son dos coeficientes distintos para las dos cargas. En las franjas laterales de ancho igual a L cuartos a cada lado del eje de la viga es suficiente colocar 2/3 del acero calculado para la franja central. Es decir, nosotros tomamos este momento, calculamos la cantidad de acero y entonces para las franjas laterales, que tienen un ancho igual a L cuartos, el acero que vamos a colocar es 2/3 del acero que hayamos calculado para esta franja central de L medio. Okay, para obtener los momentos de diseño, entonces vamos a necesitar la carga de servicio. Si ustedes recuerdan, la carga de servicio es igual a la sumatoria de la carga de CP más la carga de CB, o cargas permanentes más cargas variables. Los momentos negativos, entonces, se obtienen de esta manera. Para la dirección larga, el momento negativo va a ser igual al coeficiente N para la luz larga, o la dirección larga, multiplicado por la W de servicio, fíjense que aquí estamos mezclando carga permanente con carga variable, multiplicado por la luz larga al cuadrado. Para la dirección corta, entonces un coeficiente diferente, N para la luz corta, multiplicado por W por LC al cuadrado. Fíjense entonces que, a diferencia de lo que teníamos para momento positivo, en el caso del momento negativo es un solo coeficiente multiplicando a W. No hay un W de servicio, no hay un coeficiente para CP y un coeficiente para CB. Esto ocurre porque el momento negativo máximo en apoyo ocurre cuando tanto el tramo de la izquierda tiene carga distribuida permanente y variable, como que el tramo de la derecha también tiene carga distribuida permanente y variable. Es decir, que están actuando al mismo tiempo las dos cargas, la permanente y la variable. Por eso se coloca o se trabaja con W de servicio y con un solo coeficiente para momento negativo, distinto a lo que teníamos para momento positivo. En los apoyos exteriores, fíjense que los apoyos exteriores es aquel que no tiene viga continua. Colocaremos acero para resistir 1/3 del momento positivo del tramo. ¿Ok? Ese va a ser el acero que vamos a colocar allí. En la misma dirección o el acero mínimo, el que sea mayor. Si domina el acero mínimo, por supuesto, vamos a colocar acero mínimo. P y N son coeficientes para el cálculo de momentos positivos en tramo y negativos en apoyo, respectivamente. Entonces, esa tabla correspondiente ahora a los coeficientes P y N se ve como esta que les mostramos acá. En la columna, fíjense que deberíamos entrar entonces con la relación luz corta sobre luz larga, dependiendo del caso de nuevo de condición de apoyo, ¿ok? Y para losas armadas en dos direcciones, como hemos indicado, los coeficientes serían estos que están acá. El primer número que aparece de esta serie de 3 números es el coeficiente para momento positivo en la dirección larga y para carga permanente, es este PML. Y el segundo coeficiente que aparece es el coeficiente para momento positivo para la carga variable en la luz larga. Y el siguiente es el coeficiente negativo para la luz larga. Entonces fíjense que todo lo que aparece en esta tabla se referencia a la luz larga o a la dirección de luz larga.
Si nos vamos a la otra tabla, entonces los tres coeficientes que aparecen son los coeficientes de luz corta, PM, PB y N, referidos a la dirección de luz corta. De nuevo se hace la nota que los coeficientes deben ser divididos entre 1000 antes de introducirlo a las ecuaciones del capítulo 12. ¿Ok? Para el caso anterior había que dividirlos entre 100, para este caso hay que dividirlos entre 1000. Aquí está si hacemos un zoom. Aquí podemos observar mejor el coeficiente positivo para carga permanente en dirección larga, coeficiente positivo para carga variable o viva en dirección larga y el coeficiente negativo. Entonces fíjense como para cada, dependiendo de la relación de luz corta sobre luz larga, vamos a obtener, y dependiendo del caso, vamos a obtener los tres valores que necesitamos para determinar los momentos flectores y poder diseñar esa losa. Hasta en este momento, entonces, estas tablas aplican tanto para lo que son losas nervadas en dos direcciones y lo que son losas macizas en dos direcciones. Sencillamente es buscar el momento para poder, el coeficiente o los coeficientes para poder distribuir el momento, y luego el diseño si es particular, dependiendo si es una losa maciza o dependiendo si es una losa nervada. Si es una losa nervada, pues el diseño es similar a la losa nervada que hicimos ya en una clase anterior. Ok, para refrescar un poco lo que es el predimensionamiento o el predimensionado de las losas macizas, recuerden que necesitábamos un factor beta, que es la luz larga sobre la luz corta, para sustituir acá y obtener este valor de n, y luego la altura mínima tiene que ser mayor o igual a para que satisfaga esta ecuación, donde n, pues ya lo hemos calculado, la luz larga es un dato y el FY puede ser 4200. Si utilizamos efectivamente un FY de 4200 kilos por centímetro cuadrado, entonces H tiene que ser mayor o igual a 1100 por LL sobre N. Preliminarmente, si ustedes tienen luces iguales en las dos direcciones, entonces eso hace que N o 1100 sobre N valga 40. Entonces esto es un valor que ustedes pueden aproximar cuando tengan que las dos luces, tanto la luz de dirección larga como la dirección corta, son iguales, ¿ok? Si no son iguales o si quieren hacer un cálculo más exacto, pues tendrían que calcular beta, calcular n y luego calcular h. Cuando estemos hablando entonces de losas nervadas en dos direcciones, la construcción reticular de viguetas no preforzadas en dos direcciones consiste en una combinación monolítica de nervios o nervaduras regularmente espaciadas y una losa colocada, losa es loseta, ¿no? En la parte superior, diseñadas para actuar en dos direcciones ortogonales. Las dimensiones, como recordamos de la parte de estructuración y predimensionado, el ancho de los nervios B', el de la parte inferior, no debe ser menor que 10 centímetros en cualquier ubicación de su altura. La altura total de los nervios H no debe ser mayor de 3.5 veces su ancho mínimo, esto para evitar problemas de esbeltez en el nervio. El espaciamiento libre entre los nervios B menos B' no debe exceder 75 centímetros. Entonces, fíjense que aquí tenemos los nervios que están en una dirección. Perpendicular a esto, entonces tendríamos los nervios que aparecen en la otra dirección. ¿Ok? Si seguimos refrescando las dimensiones, cuando se empleen aligeramientos permanentes fabricados con arcilla cocida o concreto, por ejemplo bloques de arcilla, con una resistencia unitaria a la compresión al menos igual a F'C de las viguetas, es decir, de los nervios, se debe aplicar lo siguiente. El espesor de la losa de concreto sobre los aligeramientos permanentes T no debe ser menor a 1 sobre 12 de la distancia libre entre viguetas, es decir, esa distancia que hay entre cara y cara de nervio, ni menor que 1.5 pulgadas, es decir, 4 centímetros. Se permite incluir la pared vertical del elemento de aligeramiento que está en contacto con la vigueta para los cálculos de resistencia al cortante y momento negativo. Cuando se utilicen aligeramientos que no cumplan con lo primero o se utilicen encofrados removibles, el espesor de la losa debe ser por lo menos el mayor de 1 sobre 12 la distancia libre entre nervaduras y 2 pulgadas o 5 centímetros. Ok, en esta diapositiva entonces tenemos un resumen de dimensiones que debemos cumplir o límites de dimensiones para la geometría de estas losas que son armadas en dos direcciones y pues son bastante fáciles de leer, bastante simples. Comúnmente lo que se tiene, como hemos conversado antes, son distancia entre nervios de 50 centímetros, bases en la parte inferior de 10 centímetros, espesor T de loseta de 5 centímetros, aquí está el espesor de la loseta,
con rellenos de bloque de arcilla o de concreto huecos de 40 centímetros de ancho, 20 de largo y alturas de 15, 20 y 25, que nos determinarán, sumado con el espesor de la loseta, unas losas de 20, 25 o 30 centímetros de alto respectivamente. Tenemos entonces, si la losa está en dos direcciones, ¿cómo se vería? Esto es una figura del libro también de concreto armado del doctor Farrier. Fíjense que tendríamos acero en las dos direcciones, un acero en esta dirección, un acero en esta dirección, y fíjense que está el bloque, ¿ok? Fíjense que hay un bloque de 40 por 20 y otro bloque de 40 por 20. Entonces lo que hay que hacer es ir colocando los bloques y dejar el espaciamiento tanto para los nervios de una dirección como para los nervios de la otra dirección. Aquí se indica la altura del bloque, la altura de la loseta, que serían 5 centímetros, y la altura total de la losa, que serían 25 del bloque más 5 de la loseta, son 30 centímetros. En este caso se está observando un segmento de loseta, o segmento de losa, perdón, de 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces se tiene usualmente 8 bloques por metro cuadrado, según este dibujo que ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto para losas nervadas en dos direcciones. Aquí tenemos el acero en una dirección y el acero en otra dirección y el friso en la cara inferior de la losa. Las alturas útiles. Dada la orientación de las armaduras, si en una dirección la altura útil es igual a D, en la otra será D menos D barra. ¿Ok? Fíjense que D barra es el diámetro de la barra que debe restarse para obtener la otra altura útil. Entonces fíjense aquí, si vamos a ver esta barra que está punteada, ¿okay? Su altura útil sería desde acá, desde el tope hasta la parte inferior, D. Para esta barra también, que ustedes ven acá, en esta dirección, el D va a ser igual a la distancia desde esta fibra más comprimida hasta ella, es decir, D para momento negativo. Pero cuando vamos a las barras en la dirección perpendicular, ¿ok? Por supuesto, si estas están en la parte externa, las de la dirección perpendicular estarán en la parte interna. Entonces el D va a tener que restarle el diámetro de la barra, ¿ok? Porque fíjense que la distancia, estas barras, aquí no se aprecia muy bien, pero estas barras están directamente en contacto, y entonces lo que hay que hacer es restar medio diámetro de la barra de la parte superior menos medio diámetro de la barra de la parte inferior, que sería esta que está entrando a la pantalla. Entonces tendríamos un diámetro de la barra. Por eso sería D menos el diámetro de la barra para momento negativo y D menos el diámetro de la barra para momento positivo, porque esta de la parte inferior también se encuentra por dentro de la barra perpendicular en la parte inferior. Por lo general, resulta más eficiente colocar lo más excéntrico posible a las barras paralelas al sentido corto de la losa. Esto quiere decir que estas barras que están por fuera, o las que tienen mayor distancia al eje neutro, van a ser las barras paralelas a la dirección corta. ¿Okay? No es una regla, pero cuando veamos los resultados de los momentos van a observar por qué es conveniente colocarlo de esa manera. Lo que se tiene es que se tiene momentos mayores en dirección corta, en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, y entonces eso hace que nos convenga más colocar un mayor D a ese acero que va en esa dirección que tiene mayores momentos. Entonces tendríamos que este es el acero paralelo a la dirección corta, ¿ok? Utilizaríamos como regla de diseño, y el acero interno, este que vemos acá, que es perpendicular a la pantalla, va a ser el acero paralelo a la dirección larga, que tiene generalmente menores momentos. El friso va en la parte inferior o en la cara inferior de la losa. Respecto a los límites del refuerzo, ya habíamos conversado esto, dependiendo del FY que estemos usando, pues entonces vamos a tener que imponer un acero mínimo. Si el FY es de 4200, entonces el caso que domina, como hemos visto anteriormente, es 0.0018 B por H. Esto es para la loseta, para el loseta o losa maciza. Para refuerzo mínimo de flexión en losas nervadas, cuando estemos diseñando nervios, entonces tenemos que recordar que el acero mínimo es 14 sobre FY por B' por D. Aún cuando se permite distribuir el refuerzo de retracción y temperatura entre las dos caras de la losa según se considere adecuado para las condiciones específicas, el refuerzo mínimo de flexión debe colocarse lo más cerca posible de la cara de concreto en tracción debido a las cargas aplicadas. Entonces, fíjense que esto ya lo habíamos conversado y se refiere a la disposición del acero.
En esta figura podemos ver cómo es la disposición del refuerzo mínimo cerca de la superficie superior de una losa en dos direcciones. Recordemos que si estamos en una cara superior, entonces vamos a ver que cuando estemos cerca de los apoyos, fíjense, aquí estamos, esto es una columna, aquí estamos cerca de los apoyos, se requiere mayor cantidad de acero en la parte superior porque es a momento negativo. Entonces fíjense cómo se hace bastante denso el acero cuando estemos pasando por esa zona de apoyos. ¿Ok? Respecto al espaciamiento del refuerzo a flexión, la separación mínima debe ser al menos el mayor entre 2.5 centímetros, diámetro de la barra, o 4/3 del tamaño nominal del agregado grueso. Para losas macizas no preforzadas, el espaciamiento máximo Smax del refuerzo longitudinal corrugado debe ser el siguiente. No podemos superar una separación una separación máxima del mínimo entre estos dos valores, dependiendo del caso. 2H y 45 centímetros en las secciones críticas y 3H y 45 centímetros en las otras secciones. ¿Okay? Fíjense que antes habíamos trabajado con 3H para losas en una dirección, pero para losas en dos direcciones nos exige 2H en secciones críticas. Hay que recordar eso. El espaciamiento o ese requisito de espaciamiento medido de centro a centro del refuerzo no sea mayor que 2 veces el espesor de la losa, este nuevo que estamos hablando que se incorpora ahorita en losa de dos direcciones, se aplica únicamente al refuerzo de losas macizas, ¿ok? Esto se aplica entonces para losas macizas, como está acá indicado en color rojo, y no a viguetas o losas nervadas o reticulares. Esta limitación pretende asegurar la acción de la losa, reducir la fisuración y tener en cuenta la posible existencia de cargas concentradas en áreas pequeñas de la losa. Entonces fíjense que es un nuevo requisito para losas macizas. Otro requisito que aparece para este tipo de losas armadas en dos direcciones es el siguiente. En las esquinas no restringidas de losas de dos direcciones, ella tiende a levantarse al ser cargada. Si esta tendencia a levantarse es restringida por muros o vigas que nosotros tenemos conectados acá perimetralmente, se producen momentos de flexión en la losa. Esa sección requiere la colocación de un refuerzo para resistir estos momentos y controlar la fisuración. Entonces fíjense que según eso que nos indica ya en estas esquinas, la losa va a tender a levantarse, pero no va a poder porque está conectada aquí a un elemento de apoyo, ya sea una viga o ya sea un muro, ella va a estar conectada allí. Y como no puede hacer eso, se van a producir solicitaciones que requieren este acero adicional, ¿ok? Este acero que ustedes ven acá, adicional. Entonces, fíjense que tenemos que colocar ese acero en una distancia de luz larga entre 5 y luz larga entre 5, en las dos direcciones. Ahora la norma nos indica que hay dos opciones para colocar ese refuerzo. La opción 1 es esta que vemos en este dibujo y la opción 2 es esta que vemos en este dibujo. El refuerzo debe colocarse paralelamente a la diagonal en la parte superior de la losa, es decir, este que es paralelo a la diagonal va en la parte superior de la losa y perpendicularmente a la diagonal en la parte inferior de la losa. Este que vemos perpendicular a la diagonal, ¿okay? Estos que tienen esta dirección, irían entonces en la parte inferior de la losa. ¿Okay? No están los dos en la misma cara. Uno está en una cara y el otro está en la otra cara. Alternativamente, el refuerzo debe colocarse como esta opción 2. ¿Okay? En esta opción 2 lo que tenemos es unas barras que son paralelas a la luz larga y luz corta, fíjense, verticales y horizontales, pero en el caso de que se coloquen de esta manera, entonces deberá colocarse esta misma cantidad de acero en la parte superior y esta misma cantidad de acero en la parte inferior de la losa. Esto es un requisito que aplica cuando alfa su F es mayor que 1.0, es decir, cuando tenemos losa con rigidez, vigas con rigidez mayor que las losas, ¿ok? Esta condición aplica en este momento, como estamos hablando de losas que si tienen vigas de apoyo en todo su perímetro, entonces nos aplica. Para el máximo espaciamiento, pues vamos a tener que respetar 2H, donde H es el espesor de la losa. Entonces ya saben cuáles son las dimensiones, cuál es la forma en la que se debe colocar el acero y cuál es la separación de las barras. El diámetro puede ser el mismo que se viene utilizando en el resto de la losa.